Dios Padre Santo, misericordioso, te damos muchas gracias. Éramos pecadores, merecíamos ir al infierno por todos nuestros pecados, pero tú tienes misericordia increíble de nosotros. Así que tú nos viniste por medio de la palabra de la verdad y nos salvaste por medio del Evangelio. En este lugar hay hermanos y hermanas que aman tu santa palabra. Queremos aprender y conocer tu santa voluntad para con cada uno de nosotros, y aprendiendo tu palabra, queremos seguir a ti y queremos salvar a las almas perdidas alrededor de nosotros. En el resto de nuestra vida somos muy débiles, a veces somos necios. Te pedimos que nos hagas entender tu santa voluntad. Especialmente estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Te pedimos que cada uno de nosotros lleve bien la vida cristiana y la vida cotidiana delante de ti. Y también te pedimos que todos los hermanos que están aquí tengan paz en su vida. Hoy también, hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia Santiago. La Biblia Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 6 y 7. Santiago 4, versículo 6 y 7. Despacio, vamos a leer juntos. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender y meditar la palabra de Dios con el tema la humildad y la obediencia. Personalmente, de nuestra parte, viviendo en este mundo, la personalidad más necesaria, la personalidad más buena, es la humildad y la obediencia. La vez pasada aprendimos la palabra con el tema peregrino. Este mundo no es la habitación eterna. Este mundo es un lugar que pasa. Entonces, algún día, todos nosotros vamos a morir, o sea, vamos a salir de este mundo y vamos a entrar en el mundo venidero. El mundo venidero es el mundo eterno,
O sea, el mundo venidero es nuestra vida real, nuestra vida eterna. Entonces se puede decir que nuestra vida real todavía no se ha comenzado. Entonces, mientras vivan en este mundo, cada quien tiene que vivir cuidadosamente y también tiene que vivir rectamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque algún día, después de salir de este mundo, cada quien va a ver al Señor cara a cara. Y nosotros estamos viviendo en este mundo para preparar la eternidad. De todos modos, hoy vamos a pensar la personalidad que cada quien tiene que tener acerca de la obediencia y la humildad. La Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiere decir que los humildes reciben la gracia de Dios. Al contrario, los soberbios perecen. Vamos a pensar, hermanos, ¿por qué los humildes reciben la gracia, la misericordia y el amor? ¿Por qué los soberbios perecen? Al fin, ellos van a perecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios existe. Dios está vivo. Eres humilde. A Dios le gusta los humildes. Al contrario, a Dios no le gusta los soberbios. Por eso, principalmente, originalmente, la personalidad más buena, la personalidad más necesaria es la humildad, la obediencia. Vamos a buscar la Biblia, primera de Pedro, después de Santiago, primera de Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículos 5 y 6. Primera de Pedro 5, 5 y 6. Yo les leo. Igualmente, jóvenes. Lo que pasa es que todos los hombres son jóvenes delante de Dios. Para con ellos, la Biblia dice, versículo 6, veamos juntos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Bajo. No dice arriba. Entonces, nosotros es muy importante el conocer nuestra ubicación, nuestra posición. Nosotros estamos bajo Dios. Dios está arriba, nosotros. En el siglo IV, en aquel tiempo, la mayoría de los cristianos
ellos respetaban a un líder de la iglesia, quien se llama Agustín. Nosotros hemos aprendido sobre este hombre por medio de aprender la historia de la iglesia. Él era un cristiano famoso y fiel. Un día los hombres le preguntaron a Agustín así: Maestro, en el mundo de la fe, para entrar en el mundo de la fe, ¿qué es lo más importante? Agustín les respondió así: es la humildad. Maestro, después de la humildad, ¿qué es lo más importante? Él les respondió: segundo es la humildad. Después de esto, Señor, ¿qué es lo más importante? Agustín también les respondió: es la humildad. Nosotros también, hermanos, cada uno de nosotros tiene que acordarse que Dios está vivo. Dios existe. Quiere decir que Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Todos nosotros son criaturas. Todas las cosas fueron creados por Dios. Entonces, hay creador, hay criaturas. Entonces, entre Dios y nosotros, entre Dios y el hombre, tiene que haber relación de arriba y de abajo. ¿Sí, verdad? Sin falta, Dios creó todas las cosas. Dios creó a nosotros. Por eso, entre Dios y nosotros hay relación de arriba y de abajo. Entonces, que conozcan la relación de arriba y de abajo es muy importante. Entonces, la Biblia, Isaías capítulo 55, 8 y 9, dice así. Despacio, pensando en el significado de esta palabra, leamos juntos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Letra roja dice así: son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Principalmente, Dios está arriba de nosotros, porque eres creador. Somos criaturas. En la casa, en el hogar también, los padres dan a luz a sus hijos. Los hijos nacen de sus padres. Entonces los padres están arriba, los niños están abajo. Por lo cual, los niños primeramente tienen que aprender la humildad, la obediencia. El humano también. Principalmente Dios existe, Dios está vivo. Entonces, principalmente cada uno de nosotros, sobre todo, tiene que aprender la humildad, la obediencia. Los padres de entre ustedes, hay padres. Los padres sin falta
tienen que para con sus hijos, enseñan, tienen que enseñar la humildad, la obediencia. ¿Por qué? De esta manera, con el paso del tiempo, luego ellos cuando escuchen la palabra de Dios, ellos aprendan el Evangelio, ellos pueden recibir la salvación por medio de obedecer el Evangelio. Entonces, los niños que aprendan la humildad, la obediencia, muy importante. La humildad, la obediencia tiene que ver con su salvación. La humildad tiene que ver con la vida eterna. Por eso la Biblia dice que la humildad, la obediencia es muy importante. Tiene que ver con su destino eterno. Les pregunto, hermanos, ustedes en su hogar, en su casa, ustedes enseñan a sus niños acerca de la humildad, la obediencia. ¿Qué le parece? Hay que educar, hay que enseñar la humildad, la obediencia a sus niños para que reciban la salvación, obtengan la vida eterna. Es importante. La Biblia dice, vamos a buscar la Biblia, Hebreos, antes de Santiago, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Yo les voy a algunos versículos. Hebreos capítulo 3, versículo 18. Hebreos 3, versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. En esta palabra, en su reposo, ¿a dónde se refiere? El cielo, en el cielo. ¿Quién puede ir al cielo? Los humildes, los obedientes delante de el Evangelio. Al contrario, los soberbios no pueden ir al cielo. ¿Por qué? Porque ellos rechazan el Evangelio. Dios no ha salvado a los soberbios. Capítulo 4, versículo 5 y 6. Y otra vez aquí no entrarían en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. Buena nueva el Evangelio. No entraron por causa de desobediencia. Toda la Biblia dice así. Los obedientes, los humildes, pueden recibir la salvación. Delante de Dios, los humildes, los obedientes, pueden recibir la salvación por medio de obedecer el Evangelio. Al contrario, los que tienen el corazón orgulloso, los que tienen el corazón alto, no pueden recibir la salvación. Ellos no reconocen al Señor. Entonces los que tienen el corazón orgulloso, alto, es muy peligroso. Ellos son muy peligrosos. Por eso, cuando los niños, sin falta ellos, aprenden en su casa, en su hogar, acerca de la humildad,
la obediencia. ¿Quién puede educar? ¿Quién puede enseñar acerca de la humildad? Sus padres. Ni modo. Entonces hay responsabilidad de los padres. Versículo 11. Versículo 11. Leamos juntos. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tal como dice esta palabra, los humildes, los obedientes reciben la gracia de Dios. Ellos pueden recibir la misericordia. Al contrario, los soberbios y los desobedientes, ellos van a perecer. Por eso la Biblia, Job capítulo 22, versículo 29 dice, Dios salvará al humilde de ojos. Como yo les dije, durante 70 años, 80 años, algunos 100 años, nosotros en este mundo vivimos como peregrinos espirituales. Sobre todo, tenemos que tener la vida eterna. Para recibir la vida eterna, para recibir la salvación, necesitamos una personalidad, la humildad, la obediencia. Sobre todo, en donde pueden aprender la humildad, la obediencia, en su casa. Hay que educar a ustedes. Es importante. La humildad, la obediencia de sus niños, sus hijos, tiene que ver con su salvación, su vida eterna, su bendición eterna. Es importante. Vamos a buscar la Biblia, Salmos 149. Salmos 149, versículo 4. Versículo 4. Versículo 4, despacio, veamos juntos. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermosura a los humildes con la salvación. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermosura a los humildes. ¿Con qué? Con la salvación. El tema de toda la Biblia es igual. Los humildes, los obedientes, van a recibir las gracias de Dios. Al contrario, los soberbios van a perecer. Por eso, en este mundo, mientras vivamos en este mundo, la clave de nuestra vida es la humildad y la obediencia. Aquí Salmos 116, 5 y 6. Leamos juntos. Clemente es Jehová y justo, sí misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo prostrado y me salvó. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó.
eh, este mundo está lleno de pecado. Hay tentación de Satanás. Aun siendo cristianos salvos, como siempre, tenemos deseo carnal. Por eso, sobre todo, necesitamos Dios. Mientras vivan en este mundo, ustedes y yo tenemos que caminar con Dios. Pero Dios es humilde. Por eso Dios quiere caminar con los humildes. Dios quiere caminar con los obedientes. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 5, versículo 24, dice, Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. ¿Qué le parece? ¿Cómo Enoc caminó con Dios? Él era humilde. Él era obediente. Por eso, siempre a Dios le gusta caminar con los humildes, con los obedientes. Cada uno de nosotros es necesario que tenga el corazón bajo, el corazón humilde, el corazón obediente delante de Dios. Es una clave de nuestra vida. Por eso Isaías capítulo 57, versículo 15, dice así, despacio oremos juntos, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Jehová Dios dice así, yo habito en la altura y la santidad, o sea, significa el cielo, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Por medio de esta palabra, nosotros podemos conocer Dios está en dos lugares. Primero, en el cielo. Otro, en el corazón humilde. Sobre todo, siendo hombre, siendo pecadores, tenemos que tener el corazón humilde, el corazón bajo, el corazón obediente. Pero después de ser salvo, los cristianos salvos, ¿cómo deben de vivir en el resto de su vida? También, después de ser salvo, tiene que tener el corazón humilde, corazón obediente. ¿Saben por qué? Hermanos, somos salvos. Yo también recibí la salvación. Yo recibí el perdón de todos mis pecados. Yo recibí el perdón de pecado de futuro. Entonces, básicamente, cada uno de nosotros tiene que tratar de no pecar. ¿No es así? Aún recibiendo el perdón de todos nuestros pecados hasta morir. Pero básicamente nosotros tenemos que tratar de no pecar. Aún así, lamentablemente, por deseo carnal, por tentación de Satanás, por las cosas, podemos cometer pecado. Cuando cometamos pecado, ¿qué va a pasar? No podemos orar a Dios. No podemos
tener comunión con Dios. En esta situación, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Es muy importante. Arrepentirse, por medio de arrepentirse, otra vez podemos recuperarnos. Comunión con Dios. Entonces la Biblia, primera de Juan 1, 8 y 9 dice así. Leamos juntos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y juez para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La primera de Juan es una carta que apóstol Juan escribió la carta para los que recibieron la salvación. En el versículo 9 dice así, si confesamos, siendo cristianos salvos, siendo hijo de Dios, cuando cometan pecado, ¿qué debe de hacer? Dice así, si confesamos. Si confesamos significa si nos arrepentimos. Si nos arrepentimos. Nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No tomen a mal, por favor, hermanos. En esta palabra, el perdón de pecado no significa para ir al cielo, sino para recuperarse comunión con Dios. ¿Sí me dio a entender, hermanos? En esta palabra, el perdón de pecado no significa ir al cielo, sino para recuperarse comunión con Dios. Entonces, después de ser salvo, el arrepentimiento es muy importante para recuperarse comunión con Dios. Pero entre los cristianos salvos, ¿quién puede arrepentirse? ¿Todos los cristianos salvos se arrepienten de su pecado? No es así. De entre los cristianos salvos, los humildes se arrepienten de su pecado con el corazón humilde, con el corazón obediente. Los soberbios no pueden arrepentirse. Para decirles de otra manera, no pueden recuperarse la comunión con Dios. Entonces, después de ser salvo, como siempre, la humildad, la obediencia es muy importante. Al ver la Biblia primera de Samuel, el rey Saúl, él seguía tratando de matar a David, quien era hombre de Dios. Aún así, con misericordia, Dios le dio la oportunidad a Saúl para que se arrepintiera de su pecado. Que matara a David es una obra de enemigo de Dios. Sin embargo, muchas veces Dios le dio la oportunidad a Saúl para que se arrepintiera de su pecado. Pero él no se arrepintió. No se arrepintió. Por eso él pereció. Al contrario, David también cometió pecado adulterio. Él cometió homicidio.
Pero David, con todo su corazón, se arrepintió de su pecado. Por eso él pudo recuperarse comunión con Dios. Acerca de David, la Biblia, Hechos capítulo 13, versículo 22, dice así. Dios dice, David era varón conforme a mi corazón, a mi corazón. Por eso, siendo cristianos salvos, cuando cometan pecado, el arrepentirse es muy importante para recuperarse comunión con Dios. Hasta aquí sí me doy a entender, hermanos. ¿Sí me doy a entender? Yo estoy predicando que siendo hombre, siendo cristianos salvos, el corazón humilde, el corazón obediente, es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios existe. Dios está vivo. Dios es humilde. Jesús cuando nació en este mundo, Jesús, ¿en dónde estaba? ¿En el palacio? No, en el pesebre. ¿Por qué? Porque Jesús es humilde. Llevando la vida cristiana, llevando la vida cotidiana, nosotros necesitamos la paz en nuestro corazón. Pero vamos a pensar, hermanos, ¿a quién viene la paz? ¿A quién viene la paz? A los humildes, a los obedientes. Lo que pasa es que nadie ataca a los humildes. Ustedes pueden acusar a los obedientes. No es así. Ustedes pueden atacar a los humildes. Es imposible. Por eso los humildes, los obedientes, ellos tienen en su corazón la paz. De entre los obedientes, de entre los humildes, no hay contienda, no hay pelea. Al contrario, los soberbios. De entre ellos siempre hay contienda, hay pelea. Los soberbios no pueden ser unidad, pero los humildes, los obedientes, pueden ser uno. Sí, puede ser uno. Cuando la iglesia sea una, Dios puede salvar a las almas perdidas. Especialmente en la iglesia, los miembros de la iglesia de Dios, ellos tienen que ser humildes, tienen que ser obedientes ante voluntad de Dios. De esta manera podemos ser uno, ser unidad. Por eso la humildad, la obediencia, tiene que ver con la paz y la unidad. La Biblia, Efesios 4, versículo 2 al 4, dice así. Leamos juntos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En esta palabra nos enseña la paz
tiene que ver con la humildad, la obediencia, la unidad es importante para predicar el Evangelio. Por eso, hermanos, básicamente, para entrar en el reino de Dios, para obtener la vida eterna, los hombres necesitan la humildad y la obediencia delante del Evangelio. Y después de ser salvo, para arrepentirse, para recuperarse comunión con Dios, necesitamos la humildad, la obediencia. Y para tener la paz, para ser unidad, necesitamos la humildad y la obediencia. Hasta la muerte, en el resto de nuestra vida, como siempre, necesitamos la gracia y la sabiduría de Dios. Pero vamos a pensar, ¿a quién viene? ¿A quién viene la gracia de Dios? ¿A quién viene la sabiduría de Dios? A los humildes, a los humildes. Al ver la Biblia, la lluvia, la luz y el rocío representan a la gracia de Dios. Pero la luz, el rocío, la lluvia vienen ¿de dónde? De arriba, del cielo. Entonces, para recibir la luz, la lluvia y el rocío, ¿dónde tiene que estar? Abajo, abajo. Entonces, cuando nuestro corazón esté en lugar abajo, puede recibir la gracia de Dios. Entonces, que tengan el corazón humilde, el corazón bajo, es importante, es necesario para recibir las bendiciones de Dios. Toda la gracia de Dios, toda la bendición de Dios vienen de arriba a la tierra, al corazón abajo, al corazón humilde. Vamos a buscar Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago 1, versículo 17. Versículo 17. Veamos juntos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de arriba. Entonces, hermanos, tiene que pensar así. Los humildes. Si yo tengo el corazón humilde, si yo tengo el corazón bajo, voy a recibir las bendiciones, la sabiduría de Dios. Entonces, Proverbios capítulo 3 dice, leamos juntos, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, a los humildes dará gracia. Quiere decir que los humildes van a recibir la gracia de Dios. De entre ustedes también, de entre ustedes,
¿Quién puede darse cuenta de la gracia de Dios escuchando la palabra de hoy? Los que tienen el corazón humilde. Ellos pueden entender y comprender y darse cuenta de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque su ubicación, el corazón de su corazón está abajo. Toda la gracia de Dios viene de arriba. La sabiduría también. Leamos juntos. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Con los humildes está la sabiduría. Por eso sigue, por eso escuchando y aprendiendo la palabra de Dios en la iglesia verdadera, con el paso del tiempo, los humildes, ellos van a tener mucha gracia y mucha sabiduría de Dios. Pero al contrario, aun siendo cristianos salvos, los que tienen el corazón orgulloso, el corazón alto, no pueden entender la palabra de Dios. Ellos no tienen la sabiduría. Toda la Biblia dice así, pero nosotros podemos preguntar a Dios, ¿por qué? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué siempre los humildes reciben las bendiciones, la gracia y la sabiduría? ¿Por qué los soberbios, ellos perecen? ¿Por qué ellos no pueden recibir las bendiciones? ¿Por qué? Ni modo. ¿Por qué? Porque Dios programó así nuestro corazón. Vamos a buscar Salmos 119, 70. Salmos 119, versículo 70. Salmos 119, versículo 70. Despacio, oremos juntos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu rey me he regocijado. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu rey me ha regocijado. ¿Qué creen que significa esta palabra? Se engrosó el corazón. El corazón soberbio. El corazón soberbio. A Dios no le gusta corazón alto, corazón soberbio. A Dios le gusta corazón humilde, corazón obediente. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios es la verdad, es el hecho, es la buena, es justa. Así que nosotros tenemos que pensar así. No aprendemos la Biblia con la cabeza, sino con el corazón, con el corazón. Hay que pensar, hermanos. No aprendemos la palabra de Dios con su cabeza, sino con su corazón.
la Biblia dice que la obediencia es importante. Quiere decir que en su vida tiene que haber la experiencia de obedecer la palabra de Dios. Si es así, usted verdaderamente pueden experimentar la obra de Dios, la ayuda de Dios. También es importante que nosotros tenemos que ser obedientes y humildes para salvar las almas perdidas. Cuando prediquemos el Evangelio, nuestro corazón siempre tiene que ser humilde. Por eso la Biblia, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice, honrad a todos. Honrad a todos. Con el corazón humilde, con el corazón obediente, nosotros podemos predicar el Evangelio a nuestros queridos para que ellos reciban la salvación, para que ellos entiendan el amor del Señor. Hay que acordarse, hermanos. El comentario de nosotros puede molestar a otros. Por eso es muy importante que tengamos que cuidarnos de predicar la palabra. Siempre tenemos que tener el corazón humilde, el corazón bajo, delante de todos los hombres. Primera de Pedro 3, 15 y 16. Veamos juntos. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. En esta palabra letra roja, última parte dice, con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia, ¿qué significa esta palabra? Mansedumbre y reverencia significa humildad y obediencia. Para las almas perdidas, nosotros tenemos que bajar a nosotros mismos. ¿Se puede entender, hermanos? El Evangelio no se predica automáticamente. Por medio de nuestro sacrificio, nuestro corazón humilde, se puede predicar a nuestros queridos. Por eso hay que pensar, tenemos que bajar a nosotros mismos para predicar el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo también. Jesús bajó del cielo a la tierra. Jesús, al ver la Biblia, Isaías capítulo 53, la forma de Jesús, la apariencia de Jesús era humilde, era insignificante. No solo esto, siendo hijo de carpintero, él era muy pobre. Además, los judíos religiosos se burlaban de él, menospreciaron a Jesucristo.
al fin, Filipenses capítulo 2, Jesús bajó hasta morir en la cruz. Jesús bajó hasta morir. Esto es el corazón de Cristo. ¿Qué le parece, hermanos? Tal como dice esta palabra, Jesús de arriba del cielo bajó a la tierra para salvar cada uno de nosotros. Para salvar a nosotros, Jesús ni modo tenía que bajar. Nosotros también, para salvar a las almas perdidas alrededor de nosotros, cada quien tiene que bajar primero su corazón. De esta manera podemos salvar las almas amados. Veamos juntos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es la palabra que se necesita para nosotros, para nuestra iglesia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiere decir que la humildad es el corazón de Cristo Jesús. Nosotros también tenemos que tener la humildad. Yo sigo predicando la palabra a Dios. Le gusta los humildes, los obedientes. ¿Solo Dios le gusta los humildes? ¿Ustedes no? Yo sí. Nosotros también. Nos gustan los humildes. No nos gustan los soberbios. Nuestro Señor Jesucristo era muy humilde. Él tenía el corazón más bajo. Por eso Él podía salvar a nosotros. Nosotros también, para ser utilizados, para ser usados por la obra de Dios, tenemos que ser humildes. Los humildes pueden ser usados, pueden ser utilizados la obra de Dios. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 18, Abraham, él dio testimonio así: yo soy como polvo y ceniza. Él era muy humilde. La Biblia, Salmos capítulo 62, David dio testimonio así: yo soy como pared desplomada y como cerca derribada. ¿Él era humilde o no? Él era muy humilde. La Biblia primera de Reyes capítulo 3, Salomón
dice así: yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Él también era humilde, tenía corazón muy bajo. El apóstol Pablo también, él en la iglesia dio testimonio así. Leamos juntos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación de misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Soy menos que el más pequeño de todos los santos. Lo que pasa es que apóstol Pablo escribió 14 libros de la Biblia. Aún así, él dice así: soy menos que el más pequeño de todos los santos. Al fin, la Biblia primera de Timoteo capítulo 1, él dice: yo soy pecador. Yo soy pecador. ¿Cómo es posible eso? Él tenía mucha sabiduría. Él recibía muchas bendiciones, mucha gracia. Cuanto más tiene sabiduría, cuanto más recibe las bendiciones de Dios, él se dio cuenta. Es nada, es nada. Toda la gracia, toda la bendición viene de Dios. Nosotros también podemos dar testimonio así. Pero nosotros tenemos que pensar. Toda la Biblia tiene misma enseñanza. ¿Saben ustedes el tema de toda la Biblia? El tema de la Biblia general es que todos los humildes reciben la salvación. Los humildes, los obedientes, caminan con Dios. Ellos pueden recibir la gracia y la sabiduría. Ellos pueden ser utilizados por la obra de Dios. Al contrario, los soberbios perecen, perecen. Toda la Biblia dice así. Es la enseñanza de la Biblia general. Vamos a buscar la Biblia, Proverbios, capítulo 18. Proverbios, Proverbios 18, versículo 12. Proverbios 18, versículo 12. Leamos juntos. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Esta palabra se refiere a que la soberbia es el camino para perdición. Al contrario, la humildad es el camino para honra. Por eso, hermanos, yo y ustedes tenemos que pensar así. Cada uno de nosotros tiene que pensar así. Si yo soy soberbio, perezco.
soy soberbio, perezco. Nosotros no tenemos porque nuestro corazón se exalta. Hasta que venga el Señor, con el corazón humilde, con el corazón bajo, con el corazón obediente, hay que seguir al Señor. Hay que predicar el Evangelio. Esto es la clave de nuestra vida. Como siempre, somos débiles. A veces somos necios. Pero si ustedes tienen el corazón humilde, viene en su corazón la misericordia de Dios. La Biblia dice. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado del infierno por medio del Evangelio. En este lugar hay almas que aman tu santa palabra. Hoy aprendimos acerca de la humildad y la obediencia que están escritas en la Biblia. Verdaderamente, sinceramente, queremos tener el corazón humilde y el corazón obediente para seguir a ti, para salvar las almas perdidas. Somos muy débiles, somos soberbios delante de ti, pero queremos corregir nuestro corazón y nuestra vida delante de ti. Especialmente a partir de mañana tendremos seminario de la Biblia en célula número 3. Te pedimos que muchas almas perdidas asistan al seminario y aprendan tu palabra y reciban el perdón de todos sus pecados por medio del Evangelio. Confiamos en el Espíritu Santo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén.